Bienvenido, doctor Valverde. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones de Gustavo Quito que tienen que ver con un caso muy sentido, importante para esta ciudad y provincia, el caso Copera? Muy buenos días. De lo que he podido escuchar, las declaraciones del doctor Gustavo Quito, él se refiere a una expectativa de una audiencia que sostiene un determinado día definitivamente se ejecutó, que le engañaron en cuanto al horario, dice, de la hora que tenía que realizarse, y que de acuerdo a lo que él afirma, el fiscal no pudo sostener una acusación y por lo tanto la persona a la que se refiere recuperó inmediatamente su libertad. Nosotros sabemos que quien tiene que sostener un caso, quien tiene que proporcionar al juez todos los indicios en cuanto al cometimiento de una infracción y la posible responsabilidad de la persona a quien se le podría acusar, es indudablemente la Fiscalía. Entonces aquí habría que analizar qué pasó en ese caso puntual. La Fiscalía tuvo o no tuvo los indicios que dice Gustavo respecto a la situación de la detención. Él en otra parte, que no escuchamos completa la entrevista, pero en otra parte señala él de que se vino trabajando por semanas, posiblemente meses, porque él habla de una vinculación o la creación de esta comisión de investigación de la cual él era parte. Me parece que desde el mes de septiembre venían trabajando, antes incluso desde el mes de agosto venían trabajando en esto, se recopiló una cantidad de información, se llegó a un punto culminante con la Secretaría Anticorrupción. Se les pidió mantener todo en reserva para no interferir las acciones judiciales, pero él finalmente salió totalmente defraudado, pues lo que se hizo fue muy poco, además protegiendo a diversos personajes. Ahora, el tema es que a mí me parece la información tenía carácter de reservada, y eso se lo levantó. Entonces la información ya es pública, y la información, él podría tomar la información y poner las denuncias en Fiscalía. Si bien él sostiene un descontento en el sentido de que se haya direccionado la denuncia solo en contra de una persona, indudablemente si es que él considera que tiene los elementos suficientes para que se investigue a otras personas, podría poner en conocimiento de la Fiscalía. Y no requiere de la Secretaría Anticorrupción para hacer eso. Él podría actuar como abogado pública y como ciudadano. Sin duda, es una acción pública. La persona que considere, como digo, eso se lo tiene que hacer con responsabilidad, porque indudablemente también está de por medio el buen nombre de las otras personas. Pero si usted considera que hay elementos suficientes respecto como repito, al presunto cometimiento de una infracción, así como la responsabilidad de una persona X, Y, usted puede presentar la denuncia para que la Fiscalía inicie las investigaciones y hacer el seguimiento. Eso tiene control judicial. Si es que la Fiscalía no quiere iniciar la instrucción, eso ya es un tema de ellos. Bueno, él dice que va a seguir adelante, y ahora no solamente representando a Copera, dice que representa a 1 millón de personas de una cantidad de decenas de cooperativas del país. 30 de ellas me parece que menciona que han sido ya cerradas. Como digo, si el doctor Quito tiene la información pertinente que le permite asumir esa situación jurídica, él puede llegar a la Fiscalía y puede presentar la denuncia respectiva. Pero ¿qué decir en todo caso de la Secretaría Anticorrupción y su actuación en este tema? En la semana que termina presentó una acusación, entendemos que lo hizo a la Fiscalía, para que se investigue la actuación de la ex ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. Como digo, no puedo dar mayor información porque no conozco esa información que fue desclasificada. Indudablemente la señora secretaria anticorrupción tendrá las razones para haberlas direccionado solo en contra de una persona, pero lo que queda claro también es que podría iniciarse en cualquier momento si es que hay la situación respecto a otras personas y si es que no se está investigando todo lo que tenga que ver con esa información. Habría que recabar esa información y ver cuáles podrían ser los posibles delitos. Aquí más bien me parece que hay un tema que los ecuatorianos tendríamos que reflexionar, que me parece es la parte importante. ¿Por qué se le dio reserva a esa información? O sea, eso para mí, vea usted... Le preguntamos de esto a Doris Solís y ella dijo, pregúntenles a quienes pusieron. Indudable. Y citaba a una de estas figuras que se crearon relacionadas con las cooperativas que habría tomado esta decisión. Indudable, pero, oiga...
yo creo que el sentido común nos dice, el tema de una cooperativa, ¿qué maneja la cooperativa? Maneja los ahorros de las personas, de los socios. Claro. Y eso no tiene por qué ser reservado. Y hay otras cosas. Y además de la reserva, Gustavo Quito también habla, y nuevamente no es la primera vez que se dice, de que se quemaron cantidades de documentos y con esto evidencias antes de que se ponga este blindaje adicional. Yo creo que, como digo, a veces nos vamos a los resultados, pero no nos vamos a la parte importante, porque la consigna general de un Estado constitucional de derechos y justicia es figurativamente, como lo he escuchado a mi compañero catedrático Andrés Martínez en estos mismos espacios, es figurativamente tener un edificio solo con vidrios. Ese debería ser. Transparencia total, información total. Y digamos que usted tendría una capacidad de comprensión y existiría una justificación de razonabilidad si, por ejemplo, en algún tema del Estado se declara información reservada, porque por ahí puede haber otro tipo de intereses y información que usted no quiere que conozca todo el público. Entonces, hay situaciones donde que uno puede comprender, pero acá es una cooperativa. ¿Qué hace la cooperativa? Maneja los fondos de los ahorristas. ¿Qué tiene que rendir cuentas? A los socios, a ellos, y tiene que rendir cuentas de la administración a ellos, que son los dueños, que son los dueños de la cooperativa. Yo no le veo ninguna situación para decir, aquí yo tengo que declarar reservada esta información. Y eso es todo lo que provoca después las consecuencias en el sentido de no saber cómo se manejó esa institución. Que incluso puede llevar a conjeturas. O sea, más allá de las verdaderas razones, pues dan todo el terreno para que se especule sobre por qué lo hacen. Recuerde usted que en este tema, por ejemplo, hubo una distribución de los fondos, se les iba reintegrando a los socios de Coopera para que ellos puedan recuperar sus dineros, y se hizo una planificación en el pago. Y existieron algunas acciones constitucionales de protección respecto de las personas que dijeron, a nosotros no nos consideraron de acuerdo a lo que manda la Constitución. Le estoy hablando esto año 2013 aproximadamente, y a la sala a la que yo pertenezco de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, la sala de lo civil, en esa época la primera sala de lo civil, declaramos con lugar algunas acciones de protección en los que ordenábamos que se restituya inmediatamente los fondos de ¿qué? De personas discapacitadas, de personas con enfermedades catastróficas, de niños y adolescentes, es decir, de todas aquellas personas que están consideradas como grupo de atención prioritaria y preferente. Y nosotros referíamos en la sentencia que el liquidador de Coopera tenía que haber considerado esa norma constitucional para proceder a la devolución de los fondos, teniendo en consideración el tratamiento especial que tenían que ser esas personas. Yo consideraría que no eran menos de 15 acciones de protección que nosotros las declaramos con lugar. Y vea usted, Coopera reclamaba, el liquidador reclamaba y decía, nos están echando al traste la planificación que hicimos en la reintegración de los fondos. Y es porque no existía una política que vaya acorde con la normativa. ¿Y eso de qué se devino? Del tema de la liquidación y luego de la información reservada. Doctor Valverde, a usted como presidente de la Corte de Justicia de la SUAY, ¿qué le sugiere y qué respuesta se tendría que dar ante esta queja pública que hace un abogado con trayectoria dentro de este caso, en donde dice, no creo esencialmente en la justicia ecuatoriana? Si lo dice en parte de este diálogo, señala, entre otras cosas, que ante cualquier insinuación de José Serrano, lo dice con nombre y apellido, con respecto al legislador Azuayo, los jueces en la provincia de la SUAY tiemblan. Yo creo que en el tema del trabajo de los jueces, de los fiscales, de los defensores, el doctor Quito sabe perfectamente que nosotros estamos sujetos a tres tipos de responsabilidad: penal, civil y administrativa. Es decir, funcionario público que no cumple los deberes puede ser
cuestionado y puede llevarse a los tribunales a través de tres tipos de acciones. En el caso de la generalización, yo no soy partidario porque debería definirse un tema puntual, qué pasó en ese caso y cuál fue la actuación, analizarse la actuación de las personas involucradas para efectivamente saber si es que hay algún tipo de responsabilidad. Recuerde usted que en las declaraciones que él hace, él se queja de una audiencia y se queja de que un fiscal no sostuvo una acusación, cuando él sostiene que había los elementos suficientes para tener esa acusación. Ese es el tema puntual de él. Entonces, habría que analizar si efectivamente esa actuación del fiscal contradice lo que manda nuestro ordenamiento jurídico y debería el doctor Quito hacerlo valer ante las situaciones. Pero en el otro caso, vea usted una acción, y en este caso, por ejemplo, temas de peculado ni siquiera prescribe. Es decir, que en cualquier momento se puede seguir impulsando la investigación para que la investigación llegue al resultado final. Entonces, yo creo que no hay una situación de decir, aquí hay un punto final y ya no hay cómo hacer nada. Bien, yendo a un tema más amplio de nivel nacional, todavía persisten los ecos sobre la evaluación que hizo el Consejo de la Judicatura a través de una comisión a la Corte Nacional de Justicia. De los análisis se desprende que el comité evaluador revisó 350 fallos, 349 exactamente, de jueces de la Corte Nacional que fueron detectados como emitidos sobre formatos o matrices preestablecidos, el conocido y popular copy-paste de los procesadores de textos. Señala este informe que se detectaron que el 90% de estos fallos eran directamente copiados y apenas un 10% contenían algo más de una argumentación jurídica. ¿Qué decir de esta situación que tuvo como resultado final que menos de un tercio de la Corte Nacional de Justicia pase a la evaluación? Me acuerdo, Gustavo, cuando usted menciona, me acuerdo del Chucky 7 también. Claro. Todo el mundo inmediatamente otro le caso viene. de copy-paste. Claro. Yo creo que aquí nosotros tendríamos que analizar y hacer una mea culpa en el sentido de los resultados de la evaluación y ver efectivamente qué podría estar pasando con el trabajo y cómo nosotros podríamos mejorarlo, ¿no? En el sentido de que aquí habría que cambiar determinados modos de actuar también de órganos públicos. Me voy a explicar mejor. ¿Qué pasa si el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, anterior, tenía un método de evaluación de los jueces y le decía, usted tiene que citar jurisprudencia y doctrina? Hay casos en los que efectivamente un juez, un caso difícil, tiene la necesidad de citar jurisprudencia y doctrina. Pero hay otros casos en los que no es necesario. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura anterior le procedía a evaluar y usted, de acuerdo a la tabla de evaluación, tenía necesariamente que, si es que a usted le tocó un caso y no tiene jurisprudencia y doctrina, no entraban a analizar el fondo si es que había la necesidad de aquello. Indudablemente usted ya perdía puntos. Entonces eso le pone al juez en un escenario de que necesariamente se pone a hacer citas, ¿no?, de alguna forma pertinentes, pero a lo mejor en algún caso no necesarias, porque el caso es sencillo, pero por el temor de que eso podía ser materia de evaluación. Esto yo lo he dicho al Consejo de la Judicatura actual. Le he hecho conocer de que, por ejemplo, se tiene que, en los procesos de evaluación, se tiene que considerar este tipo de situaciones a efectos de que se va a evaluar la calidad del caso, la complejidad del caso, y en base a ello, solo en base a ello, se tiene que ver si es que efectivamente tenía que cumplir esos parámetros. Si es que no es un caso que amerite aquello, si es que no es un caso complejo, no ameritaría esa situación. Hay otra cosa que a mí me parece que un poco siguiendo el nivel de las actuaciones tendríamos que proponer. Frente al tema de la evaluación, yo propondría ahora, por ejemplo, que esto nos salta a cuál es el perfil que debe tener ahora el juez nacional. Porque para algo tiene que servir estas evaluaciones. O sea, ¿cuál es la necesidad del Estado ecuatoriano en el más alto Tribunal de Justicia ordinario? ¿Qué tipo de juez queremos? Y, por ejemplo, respecto a esa situación, yo hago una propuesta. Debería, en el concurso que se convoque, debería convocarse por materias. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurría ahora?
le convocaban a usted a juez nacional y cualquier materia le podía tocar en las pruebas. La pregunta es, si es que yo tengo una experticia, por ejemplo, en derecho civil, yo puedo tener una buena experticia en esa materia. Sin embargo, si es que por el sorteo aleatorio de casos, por ejemplo, me toca materia laboral, no voy a tener el desempeño que sí tengo en la experticia que me desempeño. Y a lo mejor... Son épocas de experticia en determinadas áreas. Pero indudable, la especialización ahora... infinitos conocimientos generales. Indudable. Entonces, por ejemplo, si es que a un juez, si es que a un candidato experto en derecho penal le toca un caso tributario, a lo mejor nos perdemos un buen juez penal. Nos lo perdimos, porque no le fue tan bien en la prueba, porque no es su experticia. Bien. Entonces debería tener una estructura, por ejemplo, derecho constitucional y la materia a la que usted quiere optar para que ahí haya un escogitamiento. Un tema final, doctor Valverde. Se dijo que tras esta evaluación aproximadamente 2 decenas de jueces que no la habían superado, no sé si están todavía en la parte de apelación a estos resultados o ya ha terminado, pero se dijo que eventualmente en la Corte Nacional de Justicia serían llamados jueces de las distintas provincias para un reemplazo temporal. ¿Se ha dado ese paso? Hasta el día de ayer, entiendo yo, tenían los señores jueces nacionales y los conjueces para completar el tema de reconsideraciones que ellos hagan al Consejo de la Judicatura. Entiendo que el Consejo de la Judicatura tiene 5 días, es decir, hasta la próxima semana tenemos resultados finales, y se ha anunciado que recuerde que hasta este momento quienes pasaron los procesos de evaluación es la tercera parte, tanto de los jueces principales como de los conjueces. Se ha anunciado que se va a evaluar las carpetas de los jueces de las diferentes cortes provinciales, entiendo yo, de todos los jueces y en las diferentes materias, y el Consejo de la Judicatura va a proceder a llenar temporalmente hasta que se convoque al concurso, que yo entiendo sería un tiempo de unos 4 meses. ¿Se ha operativizado este tema ya con las cortes provinciales? Yo creo que todavía no, porque creo que esperarán ellos los resultados finales y ahí ellos empezarán a analizar las carpetas de los jueces. Muchas gracias por su presencia. Ha escuchado al doctor Pablo Valverde, presidente de la Corte de Justicia de la SUEN.